Hola, este es un video que forma parte de la evaluación de la clase de Obligaciones 2 de la Universidad Panamericana, en el cual se expondrá de una forma breve la figura del saneamiento para el caso de evicción. Primero, como palabras preliminares, podemos citar a Luis Eduardo Paredes Sánchez en su libro de la Teoría General de las Obligaciones, que nos da un concepto para poder empezar a tratar el tema. Esto se define como la institución que tiene por objeto indemnizar a los adquirentes que sean privados de un bien en virtud de una sentencia que haya causado ejecutoria en favor de un tercero en virtud de un derecho anterior a la adquisición. Esto es como una definición que vamos a ir después desarrollando y entendiendo. Como antecedentes podemos decir que en Roma se preveía esta figura, principalmente la compraventa, donde el vendedor, aún sin estar obligado a transmitir la propiedad al comprador, sí está obligado a transferir la posesión pacífica de la cosa entregada, por lo que quedaba claro que debía responder al comprador en caso de una eventual evicción. Incluso en el digesto, en su libro 19, título primero, párrafo 11 y línea 3, se dice: necario que el vendedor, al entregar la cosa, debe responder ante el comprador de que prevalecerá el litigio sobre la posesión. Ya se configuraba desde esos tiempos la idea de la responsabilidad por parte del vendedor para el acreedor. El Código Civil de 1928, nuestro actual Código Civil, prevé la figura del saneamiento para el caso de la evicción dentro del libro cuarto en los efectos de las obligaciones entre las partes. Ahí, en el incumplimiento de las obligaciones, y en el capítulo segundo se prevé de la evicción y el saneamiento, por lo que queda claro que existen dos conceptos que encierran una misma institución. Por un lado tenemos la evicción y por otro el saneamiento. Incluso el artículo 2119 de nuestro Código Civil nos dice: habrá evicción cuando el que adquirió alguna cosa fuera privado del todo o parte de ella por sentencia que cause ejecutoria, en razón de algún derecho adquirido a la adquisición. Es decir, se pueden decidir dos conceptos claros. Por un lado tenemos la evicción, que es la pérdida de la cosa que sufre el comprador, y por otro tenemos el saneamiento o la reparación que el comprador tiene derecho a exigir al vendedor. Ahora, como artículos importantes podemos mencionar el artículo 2120, que nos dice que todo el que enajena está obligado a responder de la evicción, aunque nada se haya expresado en el contrato, por lo que podemos decir que es una cláusula natural, porque también el artículo 2121 nos permite que los contratantes, por autonomía de la voluntad, puedan ya sea aumentar o disminuir los efectos o incluso renunciar a que se presente la evicción. Pero ¿cómo se presenta la evicción? Encontramos dos hipótesis en las que se puede presentar. La primera de ellas, y la más común, es que un poseedor que no es propietario venda como si lo fuera. Supongamos entonces que Julio tiene una casa y la vende a Carlos. Sin embargo, esa casa no pertenecía en realidad a Julio, sino que simplemente la rentaba, digamos. Por lo que el verdadero propietario sería un tercero, en este caso Juan. Lo que normalmente sucedería es que Juan va a ejercer una acción real contra Carlos pretendiendo recuperar su casa, por lo que Carlos, al haber adquirido de Julio, debe denunciar el pleito de evicción en contra de él en términos del artículo 2124. Lo que seguiría es ver la actitud del enajenante, es decir, de Julio. Él podría tomar tres posturas. La primera y la más sencilla sería admitir que vendió aún sabiendo que él no era el propietario, por lo que entonces sería condenado a reparar el daño causado al comprador y pagar los gastos que se causen por el juicio. Otra actitud que podría tomar sería salir a pelear en el juicio y defenderse como si él fuera el legítimo propietario. Aquí lo que podría ocurrir es que gane o que pierda el juicio. Si gana el juicio, entonces Juan pierde todo el derecho y puede ser condenado a los gastos y cosas sufridos por el juicio. Pero si pierde, entonces la compraventa será declarada nula y entonces Julio deberá pagar la reparación del daño causado. Pero si el enajenante, en este caso Julio, no dice nada, estaría incumpliendo sus obligaciones procesales y entonces quedaría obligado al saneamiento por la mala fe. Esto según el artículo 2128. Por otro lado, el segundo caso que se puede presentar para saneamiento por caso de evicción es que el verdadero propietario tenga un bien en su poder y el falso lo venda a alguien. En este caso, el adquirente busca ejercer una acción real contra el propietario, argumentando su derecho con la compraventa. Sin embargo, a ser vencido en juicio,
dará lugar al saneamiento. Ahora, encontrándonos ya en el supuesto de que surge el saneamiento, podemos decir cuánto es lo que se debe pagar o qué es el saneamiento. En este caso, el saneamiento lo identificamos, como dijimos, como la reparación del daño que debe realizar el enajenante. Para ello tenemos que distinguir si hubo buena o mala fe por parte de él. El artículo 2126 nos dice que si hay buena fe por parte del enajenante, debe entregar al adquirente el precio pagado, los gastos que se han causado por el contrato, ya sean gastos de notario o gastos de abogados, entre otros, los gastos por el juicio y el valor de las mejoras útiles y necesarias. Por otro lado, si el enajenante actuó de mala fe, deberá entregar, además de todo lo que se da por buena fe, el importe de las mejoras voluntarias y de lujo y daños y perjuicios, e incluso se le da la posibilidad al adquirente de elegir si recibir el precio que pagó o el precio que tenía el bien al momento en que se sufrió la evicción. Además, el artículo 2133 nos dice que si el enajenante, mientras tenía la posesión de la cosa, realizó mejoras que fueron abonadas por el vencedor, esas se tomarán en cuenta para el cálculo de lo que se debe pagar. Y abonar se refiere a que sean tomadas por buenas o que sean aceptadas. Si además, durante el tiempo que el adquirente tuvo la cosa, se hubieran generado frutos y posterior a el juicio fueron condenados a restituirlos, el artículo 2130 nos dice que puede el adquirente entonces exigir al que enajenó una indemnización por ello. Sin embargo, también puede haber una complicidad entre enajenante y adquirente, por lo que ambos procedan de mala fe, y en cuyo caso el artículo 2129 nos dice que se pierde todo derecho a indemnización y no habrá saneamiento de ninguna especie. Por otro lado, puede darse el caso de una evicción parcial, es decir, que se le prive a una persona parcialmente de un bien. En este caso, el artículo 2134 nos dice que se aplicarán las reglas de la evicción respecto de la parte que se perdió, o se le da la posibilidad al adquirente de rescindir el contrato. Supóngase así que una persona adquiere un terreno de 2.000 metros cuadrados y un tercero ejerce la acción reivindicatoria exitosamente por 1.000 metros cuadrados. En este caso, la víctima tendrá dos opciones según lo dispuesto el artículo 2134, ya sea el saneamiento parcial o la rescisión del contrato. Respecto de esto, Fausto Rico, Michel Cohen y Patricio Garza mencionan en su libro Tratado Teórico Práctico del Derecho de Obligaciones un caso en copropiedad. Supóngase que Juan y Luis son copropietarios de un automóvil y que la parte alícuota de cada uno de ellos representa el 50% del dominio del vehículo. Ahora, piense que Juan vende y entrega todo el bien a un tercero y este último es demandado posteriormente por Luis al fin de que reconozca su parte alícuota. En esta hipótesis, el tercero sufrirá la evicción parcial del automóvil, ya que solo será privado del 50% de los derechos que ejercía a título de propietario exclusivo. Otra segunda hipótesis de la evicción parcial sería la privación de uno de los bienes adquiridos, es decir, cuando una persona pretende adquirir dos o más bienes de otra por un mismo precio y solo es privado de uno o alguno de ellos, pero no de todos. En este caso, el artículo 2135 nos dice que aplicará lo mismo del supuesto anterior, es decir, del artículo 2134, por lo que el adquirente que sufre la evicción tiene derecho a elegir entre el saneamiento parcial o la rescisión. Por último, caso de evicción parcial, podríamos mencionar la restricción del alcance de propiedad adquirida. Esta hipótesis se actualiza cuando un tercero pone al adquirente un derecho distinto a la propiedad sobre el bien adquirido. Por ejemplo, una persona que vende a otra una casa sin avisar que un tercero goza de un derecho real de hipoteca sobre ella, y en esos casos aplicaría lo dispuesto en el artículo 2138, el cual se prevé el saneamiento si el bien tiene un gravamen o carga. Esto aplica siempre que él no sea una servidumbre legal o aparente. Sin embargo, Fausto Rico cree que el caso que se prevé es muy difícil de presentarse, pues es requisito que la enajenación se haga en escritura pública, y para la elaboración del instrumento notarial se debe pedir al registro público un certificado de libertad de existencia o inexistencia de gravámenes, limitaciones de dominio y anotaciones preventivas. Sin embargo, Planier y Ripert en su obra Tratado Elemental del Derecho Civil plantean un caso en el que podría haber lugar al saneamiento respecto del concepto de carga, pues mencionan que puede surgir saneamiento incluso con un derecho personal, como sería el caso del derecho del arrendamiento, que no confiere al inquilino un derecho real, pero sí constituye una causa de evicción que origina la acción de garantía,
si al celebrarse la venta no fue declarada al vendedor. Sin embargo, hay casos en los que no se responde por la evicción, y este es un listado del artículo 2140. Podemos mencionar entre otros si así se acordó, si el adquirente asume el riesgo, si el adquirente conocía el derecho del verdadero propietario y lo oculta, si el adquirente no denuncia el pleito, si la evicción procede de una causa posterior a la enajenación no imputable del que enajena, o por un hecho del adquirente anterior o posterior al acto. Por último, si el adquirente y el que dice ser el dueño llegan a un arreglo sin permitir la defensa del enajenante. Ahora encontramos una regla especial para el caso de la venta hecha por remate judicial, ya que el artículo 2141 nos dice que en las ventas hechas en remate judicial, el vendedor no es obligado por causa de la evicción que sufrirá la cosa vendida, sino a restituir el precio que haya producido la venta. Esto en virtud de que quien adquiere por remate judicial o bien ya hizo un dictamen jurídico o bien se entiende que la voluntad del enajenante ya no interviene en el acto. Respecto de la prescripción de la acción, podemos decir que primero, la acción real que ejerce el tercero y que da lugar al pleito se rige por sus reglas propias y prescribe en 10 años. La denuncia del pleito que debe hacer el adquirente se pierde a los 15 días porque debe hacerse en el momento de contestar la demanda. Y el artículo 2139 nos dice que las acciones de rescisión e indemnización del saneamiento prescriben en 1 año desde que se perfeccionó el contrato para las rescisorias y desde que el adquirente conoce la carga o gravamen para el caso de la indemnización. Por último, aparte de todas estas reglas específicas que fuimos viendo, sería bueno tener una idea respecto de la naturaleza jurídica de la evicción y el saneamiento. Fausto Rico opina que es una responsabilidad civil en sentido estricto, pues tiene por objeto resarcir los daños y perjuicios. Borja Soriano, en su libro Teoría General de las Obligaciones, dice que incluso a falta de esta figura específica del saneamiento para el caso de evicción, el enajenante aún estaría obligado a indemnizar al adquirente, pues se le podría aplicar los preceptos generales sobre la responsabilidad civil. De cualquier forma, esa es una institución sumamente importante y que tiene que tener un estudio riguroso. Por eso, además de este video, les recomendaría que acudan al capítulo conducente del Código Civil e incluso a cualquier apoyo en la doctrina que pudiesen encontrar. Sería todo. Muchas gracias.